Gloria a Dios. ¿Usted ha sentido la misericordia del Señor en su vida, hermanos? Y fíjese que el Señor también ha tenido misericordia del que usted tiene a la par, del que usted tiene adelante. Dios está trabajando en cada uno de nuestros hermanos. ¿Por qué no nos saludamos en esta noche, hermanos? Su hermano que está a la par es una obra de Dios. El que tiene al frente, salúdelo con gratitud. Abrácense, hermanos, y expresen que Dios ha sido bueno con nosotros. Pueden sentarse, hermanos. Desde ya vamos a dejar el tiempo abierto, hermanos, para los testimonios. Se va rápido el tiempo. Aproveche este momento. Ahí vamos a estar pendientes. Si alguno de ustedes pues quiere dar testimonio, levante su mano con libertad, hermanos. Mientras tanto, hay otra alabanza que me gustaría que entonáramos. Y dice, Jehová te oiga. ¿Dios lo ha escuchado, hermano? ¿Y cómo ha sentido? ¿O cómo hemos sentido cuando Dios ha respondido nuestras plegarias, hermano? Jehová te oiga en el día del conflicto. Vamos a entonar esta alabanza y prepare su corazón, como decíamos, para quienes quieran dar testimonio en esta noche. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, te defienda. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, por la potencia salvadora de su diestra. Salva Jehová, el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. 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 Amén. Y así como hemos entonado esta alabanza, que ahora conocemos que el Señor salva a su ungido, hay varios hermanos en diferentes lugares en este momento, compartiendo con nosotros esta bendición espiritual en varios países, como ya lo sabemos, hermanos, y ahí están conectados también seguramente con el gozo que usted tiene aquí en este lugar. Y quisiera invitarles, ¿por qué no los saludamos? A todos los que están conectados, los que están en Estados Unidos, México, El Salvador, si pudiéramos ahí, hermanos, cuando las cámaras empiecen a hacer el paneo, que saludemos a nuestros hermanos que están conectados. Que Dios les bendiga también. Amén. Un saludo para todos nuestros hermanos que están conectados en esta noche, que ahí siempre están pendientes con esa necesidad. Que Dios hable a sus vidas, hermanos. Que Dios les bendiga en esta noche. Amén. No sé si alguien levantó su mano por ahí, hermanos. Aquí de este lado, por favor. Señor, yo en esta hora no me quiero quedar con las glorias de Dios. El domingo pasado estábamos nosotros, mi esposo y yo acá en la iglesia, cuando nos entró una llamada
de emergencia. Mi hijo tuvo un accidente y pues se le atravesó otra moto y la muchacha pues que iba atrás se golpeó fuertemente. La verdad, hermanos, de que a mi hijo se lo llevó la policía y quedó preso ese domingo, esa noche, y lo sacamos hasta el día lunes. La verdad, hermanos, de que yo nunca en mi vida había vivido esa experiencia, ni tenía idea de nada. Tampoco tenía dinero y tampoco sabía que para poderlo sacar tenía que pagar una fianza y no sabía ni de cuánto me la iban a pedir. Yo quiero darle muchas gracias a Dios porque vi la mano de Dios, hermanos. Antes de irme yo hablé con el hermano Mario y yo pude ver el respaldo de Dios. No pude sacar a mi hijo esa noche. Una hermana me auxilió y para empezar que el abogado entrara a dar las primeras vueltas. Y la verdad, hermanos, de que no recurrí a nadie a prestar dinero. Mis familiares se enteraron y una sobrina me prestó 5,000 y otra mi sobrina. Esa noche mi hijo quedó ahí. Yo no sabía qué iba a pasar realmente porque la muchacha estaba muy grave y de ahí dependía la salida de él. Más que la verdad, hermanos, yo solo le dije, Señor, yo aquí estoy, Señor. Y no tengo nada, Señor, tú lo sabes, pero yo te tengo a ti y yo te suplico que por favor me ayudes. Hermanos, mi hijo quedó en libertad y yo no pagué ninguna fianza. Gloria a Dios. Yo glorifico a Dios por eso, porque pude ver la misericordia de Dios, hermanos. Amén. Amén. Muy al caso, ¿verdad, hermanos? Lo que acabamos de entonar es que no entonamos historias, entonamos vivencias. Jehová te oiga en el día del conflicto. El poder de Dios en nosotros, hermanos. Allá atrás habían levantado la mano, hermano Rosalío. Pues, hermanos, yo solo quiero hacerles partícipe de un gozo que tuvimos el día domingo. Los hermanos pastores nos visitaron allá en Palín, en la iglesia de Palín, estuvimos allá y realmente fue de mucha bendición, ¿verdad? La visita, siempre la visita de nuestros hermanos pastores es de mucho ánimo, de mucha edificación, de mucha fortaleza, ¿verdad? Y pudimos sentir realmente ahí sí que la fuerza de Dios, ¿verdad? Cada uno de los hermanos, y también llegaron personas nuevas, ¿verdad? Ahí llegaron a escuchar. Esperamos que la palabra haga una obra ahí en cada uno de ellos, ¿verdad? Y quería hacerles partícipes de esta obra de Dios, ¿verdad? De esta manifestación, de esta fiesta, ¿verdad? Así que también quiero pedir una alabanza, y la alabanza es: alzado puertas vuestras cabezas. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Alzado puertas vuestras cabezas. Pues nos unimos también al gozo, porque la palabra de Dios, hermanos, no ha cesado. Al contrario, creo que cada vez es más directa, cada vez es más clara, cada vez nos llama, hermanos, a buscar de Dios con todo nuestro corazón. Vamos a entonar esta alabanza que pedían. Alzado puertas, vuestras cabezas, y alzaos
ejércitos, ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Él es el Rey de la gloria. Él es el Rey de la gloria. Amén. Él es el Rey de la gloria, dice. ¿Hay otro testimonio aquí adelante? Mana Olga. De garage, en la venta de bazar que tuvimos, la verdad es que tuvimos una experiencia con la hermana con la que estábamos colaborando. El día anterior a la venta, yo miraba que ella se quedaba bien tarde, pero bien tarde preparando su producto para la venta y poder colaborar a la iglesia. Y como era un producto frío, pues al día siguiente de la venta, que ya era que se iba a abrir la venta, pues casi no se vendió porque estaba lloviendo y de todo el esfuerzo que ella hizo y la inversión que teníamos, pues casi que no se vendió. Y medio que entraba gente, por lo menos en el área donde nosotros estábamos. Pero vieran, hermanos, que yo de verdad que me quedé admirada porque al final de la noche, pues para ver si habíamos sacado siquiera lo de que se había invertido, ¿verdad? Yo me quedé, porque yo estaba muy cerca de colaborando por los ingresos, y yo dije, ni siquiera lo de la inversión vamos a sacar. Miren, hermanos, cuando nosotros en la noche contamos, ya habíamos sacado la inversión. Al día siguiente se vendió otra vez lo que se había hecho, ¿verdad? Y miren, hermanos, al final pues logramos entregar a la iglesia una bonita cantidad, que era el objetivo, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero ver la mano de Dios, tal vez es algo material, pero uno contábamos y ahí estaba ya lo que queríamos para la iglesia. Y yo le doy gracias a Dios porque son cosas materiales, pero en todo vemos la mano de Dios. Amén. Amén. Y hermanos, y si el Señor tal vez en cosas como decía Olga, cosas materiales tal vez, podríamos decir tal vez cosas que no son las más importantes, ¿verdad? Pero vemos la fidelidad de Dios. ¿Cuánto no, hermano? Cuando uno de nosotros se acerca con necesidad a Dios de la salvación de su alma, hermano. ¿Cuándo no más? El Señor va a inclinar su oído por alguien que clama al Señor de todo corazón. Me pusieron aquí unos saludos, hermanos. Ya nos están devolviendo los hermanos que están conectados los saludos. Y Iraidi Cordón nos envía saludos. Isabel Vélez de Oklahoma. Eduardo García. Ulises y familia de Mississippi. Oscar y familia de Florida. José Jack y familia, hermana Lucía García y familia de Montreal. Ya nos devolvieron, hermanos, los saludos. Que Dios les bendiga y vamos a estar aquí pendientes si más hermanos continúan enviando sus saludos. Hay otra alabanza que me gustaría que entonáramos, hermanos, y es por tanto al Rey de los siglos, dice, ¿verdad, hermanos? Vamos a entonar esta alabanza. Muy bien, entonemos la alabanza, por favor, hermanos. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible,
los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios Gloria sea a Dios. por tanto al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, es precioso lo que hemos podido ver de Dios. Y lo que viene, hermano, si esto solo es una muestra, y lo que viene, que Dios nos siga ayudando. Creo que había todavía ahí alguien que pidió, ya sería para terminar este momento de la presidida. Diga, yo quiero testificar la verdad del poder de Dios. La verdad, pues Dios en este camino nos hace pasar algunas adversidades y yo le agradezco a Dios por su corrección a mi vida, porque muchas veces Él actúa de manera que nosotros no entendemos, pero la verdad que Dios ha puesto esa convicción en el corazón que todo nos ayuda para bien. Y la verdad, yo por una situación, pues yo renuncié a mi trabajo el año pasado y créanme que Dios me llamó por mucha reflexión, pero yo alabo a Dios porque Él ha sido fiel para mi vida, Él me ha abierto las puertas nuevamente y créanme que no soy digna ni merecedora porque Dios es el único bueno y la verdad no había testificado esto, pero Dios me ha enseñado muchas cosas y alabo a Dios. Y también les quería comentar que el miércoles pasado, pues Dios también me guardó, ¿verdad? Porque yo salgo de trabajar a las 6 y eran las 6 menos un minuto exagerados y pues ahí por donde trabajo hubo una balacera y mataron a una persona y todo, pero yo miraba la mano de Dios porque normalmente pues ya es hora de salida y pues Dios movió todo, ¿verdad? Para que pues eso pasara unos minutitos antes de que nosotros saliéramos y la verdad yo le doy la honra y la gloria a Dios porque Él siempre cuida nuestra alma y la verdad que Él está con nosotros hasta el día de hoy y yo le pido que me sostenga hasta el final, hermanos, amén. Amén. Bien, hermanos, pues creo que podemos seguir dando testimonio del poder de Dios en nuestra vida y podría ser algo que no terminara, ¿verdad? De que cada uno de nosotros empezara a expresar lo que ha visto de Dios, hermano, en su vida, pero este tiempo ya culminó y creo que ahorita, hermanos, pues nos vamos a acercar. Pero vamos a acercarnos a Dios, hermanos, al que todo lo puede, al que puede salvar su alma, al Dios vivo y verdadero. Vamos a acercarnos en esta noche y quiero invitarles, como usted sienta en su corazón, vamos a adorar a Dios en esta noche, hermanos. Acerquémonos confiadamente, alabemos a nuestro Dios, porque muchas han sido sus misericordias. Bendito sea, Señor. Gracias, gracias, gracias te damos, Señor.
tú no estuvieras con nosotros. Seguro estaríamos extraviados si tú no intervinieras en nuestra vida, Señor. Te alabamos, exaltamos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por tanta bondad de parte tuya, Señor. Porque hemos sentido y palpado que tus manos están con nosotros. Bendito sea, Señor. Gracias por esa paciencia, esa inagotable paciencia que tú has tenido con nosotros. Tú no nos has abandonado, Señor. Confirma, por favor, Señor. Confirma, por favor. Decirte, dice el Señor, como siempre lo he dicho, tú sabes que yo te hablo a tiempo y fuera de tiempo, pueblo mío. Quiero recordarte, pueblo mío, que yo he puesto una espada en tus manos, pero es necesario que la uses, dice el Señor. Es necesario que uses porque muchos la tienen, pero no la usan. Porque hay temor, porque hay miedo, pero no tiene sentido ese miedo porque yo estoy con vosotros, dice el Señor. Por tanto, afila esa espada y pelea, dice el Señor. Ese miedo es falta de mi espíritu en algunos, dice el Señor. Pero hay otros que sí están trabajando, dice el Señor. Y se siguen llenando de mi poder, dice el Señor, porque yo os dejé el poder de mi espíritu y mi palabra, que es la espada que cruza los corazones y que llega hasta lo profundo del ser de vosotros, dice el Señor. Por tanto, usad la palabra, retened la palabra en vuestra mente y en vuestro corazón, y tendréis el poder para pelear, para liberar, para hacer muchas cosas y operaciones que yo dejé de mi espíritu, para usar los dones de mi espíritu para que sea de beneficio para mi pueblo, y no solo para mi pueblo, sino para que esta palabra llegue a los confines de la tierra y haga libres a muchos que están buscando esa libertad del alma. Pueblo mío, sigue adelante, pero no temas, no tengas miedo, porque yo estoy con vosotros, así dice el Señor. Atendiendo tu palabra en esta noche, te ruego por favor que cualquier estorbo y cualquier pendiente que pudiera haber por los afanes de la vida, hazlos a un lado en esta noche, Señor, por favor. Podamos escuchar tu palabra, tu consejo, tu exhortación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Voy a dejar el tiempo para nuestro hermano. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Esta noche, pues,
con la ayuda de Dios vamos a tratar de entrar a una profundidad tan importante para nuestra vida espiritual, y es realmente cómo poder derrotar a Amalek. Y en el transcurso de la enseñanza vamos a tratar de interpretar quién es Amalek. Cuando nosotros derrotamos a Amalek, entonces viviremos. Y vamos a buscar en la palabra del Señor acá, en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 31. Y dice así la palabra del Señor: no miréis al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Pueden sentarse, hermanos. Quisiera hablar acerca del vino, no tal vez en la interpretación de lo que significa el vino en cuanto al gozo de Dios, sino quisiera hablar respecto al vino en cuanto a sus efectos, en cuanto a las características que tiene para poder hacer de los hombres verdaderos tontos. Cuando un hombre bebe licor, bebe vino, cambia su vida, cambia su forma de pensar, cambia su enfoque, y es imposible que alguien, después de haber consumido el vino, sea capaz de razonar de la misma manera como razona una persona sabia. Claro, él se siente como que es sabio, él siente como que todo está bien. Es más, el que bebe el vino se siente como un Superman. Él cree que lo puede hacer todo y se cree más fuerte que todos y es capaz de hacer hazañas quizás que nunca había hecho. Tiene fuerza como búfalo, aunque termine enlodado después. Pero veamos entonces cómo la palabra acá en el libro de Proverbios trata de ejemplificar precisamente o comparar el vino con el pecado. Es ahí donde quiero que logremos entender precisamente este pasaje. Acá dice entonces el pasaje que estamos leyendo, y vamos a leer desde el 29 y vamos a ir tratando de inquirir sobre lo que la palabra habla acerca precisamente del vino. Y dice: ¿y para quién será el ay? Es una pregunta. Ese ay es como que el dolor, ¿no? Es como que la queja, es como que el fracaso quizás. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Y para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Acá, hermanos, el símbolo del vino es el símbolo del pecado. Cuando nosotros inquirimos en el mundo del pecado, tenemos que sufrir las consecuencias del pecado en nuestra vida. Tenemos que sufrir porque lamentablemente el pecado es contra naturaleza. ¿Y por qué contra naturaleza? Porque Dios no crea al hombre con pecado, Dios lo creó libre, lo hizo libre. Cuando Dios hizo al hombre, no puso pecado dentro de él. Dios hizo un ser perfecto, un ser esencialmente lleno de virtudes, pero cuando entra un fenómeno como en este caso lo plantea la palabra el vino, entonces vas a tener consecuencias. Acá lo que está diciendo es: si tú entras en el pecado, si tú vas a inquirir en el pecado, si vas a tratar de hacer del pecado tu vida, automáticamente vas a tener consecuencias del pecado. Eso es lo que quiere decir acá. De manera que el vino aquí es una comparación
Es un paralelismo que la palabra está haciendo precisamente en lo que es el pecado. Entonces, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor y para quién de las rencillas? Por supuesto, para el pecador. ¿Me entienden, hermanos? Es el pecador el que va a sufrir en el momento en que el hombre deja de hacer la voluntad de Dios, en el momento en que el hombre se aparta de todos aquellos fundamentos espirituales mediante los cuales Dios ha hecho o hubiera hecho de la generación humana una perfección. El hombre se apartó y empieza a embriagarse de mundo. ¿Me entiende, hermano? Embriagarse de mundo es embriagarse de pecado, porque un pecado trae otro pecado y un pecado otro pecado, de manera que el hombre va embriagándose de pecado. Y acá vamos a ver entonces, dice: ¿para quién lo amorató de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que buscando mistura. ¿Qué es eso de mistura, hermano? Es precisamente la combinación de muchos pecados. Son aquellos que, bueno, revuelven una bebida alcohólica con otra y de repente, pues, ¿qué se siente tomar vino con cerveza? O ¿qué se siente tomar whisky con qué sé yo? Y empiezan a hacer mixturas para tener efectos más agradables para ellos. Esa mixtura es la búsqueda de un placer aún mayor del que puede provocar el vino en el hombre. Dice, no mires, entonces ahora para los que han buscado mistura, ahora viene la recomendación mediante el cual Dios aclara cuál es o cómo es que va entrando el pecado a nuestra vida. Y dice, no miréis el vino, ¿qué dice? No miréis el pecado cuando no parece pecado. ¿Me explico? No mires el pecado porque el pecado no se va a presentar como pecado en tu vida. El pecado siempre, hermanos, va a tener traje de oveja. El pecado siempre se va a presentar a nuestra vida como una solución. El pecado no se ofrece a nuestra vida como un fracaso. El pecado siempre se va a ofrecer a nuestra vida como el poder solucionar mis problemas emocionales, sentimentales y de frustración, etc. El hombre entonces se empieza a detener en aquel pecado y empieza a ver, quizás esta sea la salida. Vamos a poner el caso de un hombre que quizás es un matrimonio, pero este hombre empezó a tener problemas con su esposa. Y tiene una vida de perros y gatos. Y tiene una vida llena y la mujer lo ataca y el hombre la ataca y la situación acá se vuelve bien complicada. De repente surge un tercero, en cualquiera de los dos lados, y encuentra cariño, encuentra caricias, encuentra una aventura, encuentra una experiencia que puede satisfacer lo que realmente no tiene. Cuando el hombre entonces se empieza a fijar o la mujer se empieza a fijar, este es un ejemplo, esto se puede dar en todos los aspectos de la vida. Esto se puede dar también por ejemplo, en un negocio turbio. Estás con necesidades económicas, tienes problemas ahí de deudas, tienes problemas acá y se presenta alguien y te dice, tengo el negocio para ti. Y no vas a tener que hacer mucho. Solo vas a pasar este paquete de aquí para acá y vas a ganar tanto. Pues, ¿y qué tiene de malo pasar un paquete de un lado a otro lado? Ahí entonces empieza a haber dentro de nuestra mente una autojustificación y empezamos a encontrar en aquella propuesta, empezamos a buscar o a encontrar una solución para nuestros problemas. Si mi mujer no me quiere, entonces hay alguien que sí me quiere. Si mi marido no me quiere, pues seguro que hay otro hombre que sí me quiere. Entonces, esa solución se va a presentar en todos los actos de nuestra vida. Ese es el vino. Amén, hermano. El vino está ahí, el pecado está ahí. El diablo siempre va a presentar el pecado como una opción en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el problema y la recomendación que está dando la palabra ante la inminente presencia del pecado delante de ti? Dice, no mires al vino, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir esto? No mires el pecado como una solución. No mires el pecado como aquella válvula de escape emocional. No veas el pecado como aquello es como el avestruz que mete la cabeza entre la arena y que pasen encima los camellos.
quiero que logremos entender que el pecado se va a presentar y se presenta agradable. Una copa de vino dentro de un vino dentro de una copa, pues parece muy bonito, tiene un brillo, tiene muchas características especiales. Pero ¿cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema que nosotros debemos de evitar? Es precisamente empezar a contemplar aquello, empezar a admirar aquello, porque ahí es donde precisamente va a empezar nuestro problema espiritual. No miréis el vino cuando rojea, lo dice, cuando resplandece su color en la copa. Quizás en aquella mujer hermosa, quizás en aquel hombre muy agradable, muy cortés, muy varonil, quizás en aquel que te hace una propuesta de un buen negocio, y tú empiezas a considerar. Cuando acá la palabra está diciendo no mires el vino cuando rojea, es cuando tú empiezas a considerar en aquello una salida. ¿No miras el vino cuando rojea? Cuando resplandece su color en la copa. Y dice, entra, ¿cómo dice? Suavemente. Bueno, qué bueno está este vino. Qué bueno está este pecado. Es más, es la salida que yo he encontrado. Y de ahí vemos, hermanos, cómo la prosperidad del pecado en nuestra vida va creando dentro de nosotros una expectativa de placer. Y aquel vino se convierte en nosotros como una cosa vital, como el agua. Tú ya la empiezas a necesitar. El problema del pecado, hermanos, es como una adicción. Los hombres son adictos al pecado porque empezaron a contemplar aquello y quizás en su momento no lograron ver el peligro, no se logró ver en dónde estaba precisamente aquel agujero negro. Cuando sintió es porque ya estaba en el ojo del ciclón, en el ojo del remolino, pero mientras iba introduciéndose, aquel no podía percibir lo que estaba sucediendo. Entra suavemente, más que dice, al fin como serpiente, que dice, el fracaso en tu vida matrimonial, el fracaso quizás en una cárcel, el fracaso quizás en una quiebra inesperada. Es que el vino provocó en ti una embriaguez. El hombre entonces se vuelve, hermanos, de alguna forma torpe. Y cuando el hombre está ebrio de pecado, no logra ver más allá de sus 5 sentidos. No logra ver la trascendencia del error que está cometiendo. No logra evaluar el daño. He oído de muchas mujeres que dicen, no, yo te quiero, le dicen al hombre, al amante, y le dice, mira, yo me voy contigo donde tú quieras. Pero tenés 3 hijos, no importa, que se queden con su papá y yo me voy contigo a donde sea de este mundo. Hermanos, quizás es una de las peores escenas que pueden suceder, pero son reales. Cuando el hombre está embriagado de pecado, la mujer está embriagada de pecado, el razonamiento se convierte en una verdadera torpeza y ya no se logra ubicar dentro de la realidad y viene el fracaso. Cuando vemos esto, hermanos, entendemos entonces que a través de ese consumo de pecado en nuestra vida, cuando empezamos a ver cuando rojea el vino, entonces se despierta el deseo. Aquello se vuelve irresistible a nuestra vida. Quizás se empieza con una manzana en un escritorio, quizás con un ramo de rosas, quizás con una palabra, un piropo a una mujer, quizás con algo tan sencillo, tan simple, que no parece dañino, pero no pensamos en las consecuencias. Por eso dice, no miréis el vino cuando rojea. Entra suavemente, se mira muy bien, entra suavemente, pero el final dice, como serpiente morderá y como áspid, que dice, dará dolor. El pecado provoca dolor en nuestro corazón. Hermanos, no hay cosa más horrible en alguien que tiene conciencia de pecado un día, el haber fallado y el haber hecho partícipe el pecado
del pecado en su vida. Viene entonces, ¿y qué sucede cuando alguien está ebrio de pecado? Tus ojos mirarán cosas extrañas. Hermanos, de verdad, cuando estamos embriagados de pecado, ya vemos cosas extrañas, estamos fuera de toda realidad. Dice, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o el como está en una punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no sentí. Cuando desperté, aún lo volveré a buscar. Ya no vuelvo a esto. Ya no vuelvo a pecar. Hermanos, solo pasa el momento difícil y volvemos a la carga. Cuando alguien ya tiene el hábito, el vicio del pecado, se convierte en una necesidad, se convierte en parte de su propia naturaleza. Para este hombre, para esta mujer, no hay salida. Humanamente no hay salida. Solo Dios es capaz de poder hacer libre a este hombre y a esta mujer. Lo que es imposible para el hombre, sí es posible para Dios. Acá vemos entonces, hermanos, cuál es el pecado. Y en este caso el pecado le estoy llamando Amalek. Y vamos a ver qué significa Amalek. Hermanos, al hablar sobre esto, el pecado, pues, ¿en dónde nace, hermanos? Porque ¿dónde nace el pecado? El pecado no nace en el vino. El pecado nace en mí. Dentro de mí, como naturaleza humana, dentro de mi carne, el pecado, dice la palabra, está ligado a la carne. Amén, hermano. El mismo David lo expresa de una manera muy clara. En pecado me concibió mi madre. De manera, hermanos, que nadie nos escapamos. Aquí todos hemos sido partícipes del pecado. Veamos entonces cómo Amalek es el pecado. Pero quiero que entendamos que el pecado no es el culpable soy yo, porque el pecado está en mí. Satanás lo único que hace es presentarte la mercancía. Satanás te presenta las opciones de pecado, pero el que eliges el pecado es lo que está dentro de tu corazón. ¿Me explico, hermano? Y es ahí precisamente en donde las soluciones no son humanas, en donde las soluciones, hermanos, no son cosa de razonamiento, en donde las soluciones tienen que ser soluciones divinas para que tú tengas victoria. Veamos acá, hermanos, porque dice la palabra, vamos a ver Proverbios 4:23, allá atrás. Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué dice, hermano? Guarda tu corazón, ¿por qué dice? Porque de él mana la vida. ¿Y cuál es tu corazón? Tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad, tu intelecto. Ese es tu corazón. Entonces, ¿qué te digo? Sobre toda cosa guardada, guarda tus pensamientos. Porque ahí empieza precisamente la maquinación del pecado en nuestra vida. Ahí está, en esa naturaleza humana propia del hombre, ahí está el pecado habita en el hombre, ligado a la carne del hombre. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda, que dice, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad y tu intelecto. Porque de él, ¿qué dice? Mana la vida, pero también la muerte. Amén, hermano. Acá vemos, hermanos, entonces, cómo la palabra trata de empezar a dar algunas soluciones importantes. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Segunda de Corintios 10:6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea que dice
perfecta. Mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo de cómo Él es de Cristo, y así también nosotros somos de Cristo. Hermanos, aquí la única salida, la única solución es el poder entender que tú no te perteneces. Y que si te perteneces, vas a morir junto con esa idea. Pero en el momento en que tú logres entender que tú eres de Cristo, que le perteneces a Cristo, la salida ya no está en ti, la salida está en Dios para ti, a través de Jesucristo. Pero mientras tanto, hermanos, en donde quisiera que lográramos entender, ya que está en el corazón el pecado, cómo inició esa fórmula. Y esto es importante que lo consideremos. Aquí un poquito adelante, veamos acá 2 Corintios 11. Dice así, en donde, la pregunta es entonces, si el pecado está en mi corazón, si el pecado está en tu corazón, el pecado se origina allá adentro. Entonces, ¿por qué está allá adentro? ¿En qué momento fue sustituido el amor de Dios por el pecado en tu corazón? Y esto es importante que lo consideremos. Esto habla de una obra perversa, de una obra satánica. Y dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia, ¿qué dice? Engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera, ¿qué dice? Extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vayamos entonces, este pasaje nos llama precisamente a Génesis capítulo 3 y veamos cómo es que el pecado entró en el corazón del hombre. Vamos a los orígenes. Ya hablamos, hermanos, que el hombre, el pecado está ahí, Amalek está ahí, el pecado está ahí. La culpa no es del pecado, la culpa es de que yo lo tengo allá adentro. Y es mi concupiscencia la que va a hacer de que yo tome del pecado. ¿En qué momento entonces el pecado entró a mi corazón? ¿En qué momento toma posesión de mi mente? Toma posesión de mis sentimientos, de mis decisiones. ¿En qué momento? En el momento en que alguien falló y por un hombre entró el pecado. Y el pecado a todos los hombres y la muerte es la consecuencia final. Veamos entonces aquí cómo dice precisamente, pero la serpiente, estoy leyendo Génesis 3:1, era que dice astuta. Esto es algo, hermanos, que debemos de considerar. La astucia habla de engaño, habla de sutileza. La astucia habla de alguien que no es sincero, que alguien que habla con mentira. Y dice, como la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, está hablando más que cualquier criatura que haya, de Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Aquí quiero que logremos ver en qué momento empezó a entrar el pecado en el corazón del hombre. Acá hay un fenómeno. ¿A quién atacó Satanás? A la mujer. ¿Y saben por qué? Porque a la mujer le fascina oír, ¿ve? Le fascina oír. La debilidad de la mujer es oír, hermano. Viene y Satanás entabla una relación de comunicación y dice, con que Dios ha dicho, entabló una comunicación y dice, no comáis de todo el árbol del huerto. Mas la mujer respondió a la serpiente, del huerto, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol de en medio del huerto, empieza a razonar con el maligno. Oigan, miren, hermanos, este es el peligro que nosotros debemos de notar. ¿En qué momento yo soy capaz de poder oír a alguien errado?
a alguien que es el pecado mismo. ¿En qué momento yo empiezo a ser debilitado? ¿Qué estaba viendo la mujer? El vino que rojea. Estaba oyendo, estaba considerando, estaba aceptando quizás temporalmente o progresivamente, estaba aceptando el proyecto satánico. Oh, ¿les parece interesante lo que dice la serpiente? ¿Me parece lógico lo que dice la serpiente? Porque la serpiente empieza a entrar. Entonces, empieza acá, hermanos, el oír, y luego empieza a ver, porque lo vamos a ver, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, sigue oyendo el razonamiento. Hermanos, cuando nosotros empezamos a tener contacto con el pecado, lo que sucede es que el pecado entra a través de los oídos y empezamos a tener consideraciones, empezamos a tener razonamientos, empezamos a concebir dentro de nosotros un proyecto diferente al que Dios quiere para nuestra vida. Acá, hermanos, Satanás estaba trabajando de una manera especial hasta ir penetrando en el corazón precisamente de Eva. ¿Me explico, hermano? De manera de que si nos damos cuenta, el pecado no entra abruptamente a nuestra vida. El pecado no llega con astucia, te platica, te habla, tú respondes, consideras, te explican, te dan justificaciones y tu intelecto empieza a razonar. Me parece que tal vez sí tiene razón, me parece que sí hay algo de razón en esto. Y entonces empiezas a considerar que aquella alternativa puede ser la solución para tus problemas. Puede ser la razón por la cual tú vas a alcanzar tu libertad. Aquí, hermanos, nos damos cuenta, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí entonces quiero que consideremos, para poder recibir el pecado, cómo entró el pecado en el corazón del hombre, a través de oír, ver, atender, razonar en una interlocución entre el maligno y la mujer. Y cuando tú empiezas a comunicarte con los malvados, te van a dar ganas de hacer las cosas que hacen ellos y te van a convencer del pecado. Un cigarrito, nada más, eso no es dañino, no, hombre, no, de ninguna manera. Y entonces el razonamiento, no, es que mi papá quizás es cruel, pero mi papá sí lo hizo un día. Y empezamos a razonar dentro de nosotros. Es así como logró Satanás incubar el pecado en el corazón del hombre. Amén, hermano. El pecado entonces ya forma parte de tu personalidad. El pecado tiene forma y figura, y nosotros con nuestras acciones le damos esa figura, esa forma al pecado. Cuando nosotros nos encontramos en estas circunstancias tan especiales, hermanos, el apóstol Pablo solo tiene que decirle a Timoteo, le dice, huye de las pasiones juveniles. Tú no vas a poder. Hermano, ninguno de nosotros podemos contra el pecado. El pecado es parte de la naturaleza humana. Y esa concupiscencia que hay aquí adentro del corazón, tarde o temprano, si hay una provocación, va a surgir lo que hay ahí dentro de tu corazón. Por eso, hermanos, si no nacemos de nuevo, toda idea y pensamiento concupiscente vendrá a retoñar dentro de nuestro corazón y nuestra vida. Acá, hermanos, vemos algo tan importante, y vamos a hablar precisamente de Amalek. Y quiero que recordemos la historia de Amalek. Los amalecitas era un pueblo nómada, un pueblo que andaba de aquí para allá. Y cuando el pueblo de Israel salió precisamente de Egipto, estos eran envidiosos. Realmente los hombres estos de amalecitas envidiaban a Israel porque supieron de que Dios les había dado la tierra prometida. Los amalecitas se dieron cuenta y empezaron a tener envidia de ellos,
y empezaron a ver cómo bloqueaban y cómo asediaban al pueblo de Israel. ¿Y saben qué hicieron los amalecitas, hermano? Cuando venía el pueblo de Israel, venía aquella cantidad, y atrás venían mujeres, atrás venían niños, atrás venían ancianos. Y los amalecitas atacaron, hermanos, precisamente a aquellos indefensos. Hermanos, Amalec es signo del demonio, signo del pecado que nos asedia y nos va a atacar en las partes más débiles que somos. Te va a atacar por la espalda. El pecado te va a atacar por la espalda. Amalec no te avisa. Amalec te ataca y quiere destruirte. Te tiene envidia porque tú estás aspirando a la vida eterna. Amalec no está contento. Este demonio quiere destruir a su pueblo. ¿Y cómo lo va a lograr? A través de inducirlo al pecado. Entonces, cuando vienen estos amalecitas, hermanos, y tratan de destruir al pueblo de Israel, se inicia una guerra. Moisés le dice ahí a sus ejércitos, precisamente, miren, prepárense porque aquí la cosa está difícil y vamos a atacar, y ustedes conocen la historia. Precisamente, hermanos, estamos viendo hombres débiles que tuvieron victoria. El pueblo de Israel al final tuvo victoria sobre los amalecitas, porque Dios estuvo con ellos. El único que puede librarte del pecado es Dios. En su misericordia, Él sabe que el pecado es traicionero y sabe tus debilidades. Dios conoce mis debilidades. El pueblo de Israel, hermano, fue atacado, fue lastimado, y esto quedó grabado en el corazón de Dios. Por eso, hermanos, Dios decide en su corazón destruir a los amalecitas, destruir a Amalec, que era prácticamente el representante del pecado. Y Dios ha definido en su corazón que cada uno de nosotros tenemos que ser radicales contra el pecado. La radicalidad es la única salida al pecado, pero tenemos que ser nosotros portadores de ese sentimiento de Dios dentro de nosotros para tomar las oportunas decisiones y poder ser no consentidor del pecado. Y quiero que consideremos acá qué es lo que sucedió precisamente cuando Dios estaba muy molesto. Dios quiere destruir el pecado y lo destruyó precisamente a través de Jesucristo. Ahora Dios quiere que tú seas severo con el pecado también. Y acá vemos entonces cómo tarde o temprano se iba a dar la venganza de Dios para su pueblo Israel. Vamos a Primera de Samuel 15. Y veamos aquí, hermanos, un drama bien importante, porque viene Dios y le delega al rey Saúl, le delega el reinado a petición del pueblo y qué sé yo. La cosa es que Dios unge precisamente a Saúl como rey, y acá le da una de las primeras misiones que tenía que cumplir precisamente el rey Saúl. Dice, después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo de Israel. Dios ungió a Saúl. Y ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Qué importante es que logremos entender esto. Hermanos, hay cosas que Dios define en su palabra, y si nosotros no somos radicales para poder enfrentarlas, para poder sacarlas dentro de nuestro corazón, sacarlas dentro de nuestros dominios, tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias de la no radicalidad que debemos de tener ante el pecado. Dios le da una orden precisamente al rey Saúl. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel. Ya les conté la historia. ¿Qué hizo Amalec? Pues destruyó niños, destruyó todo, al oponerse en el camino cuando subían de Egipto. Ve pues, ahora viene la venganza de Dios. Y Dios quería acabar con los amalecitas. ¿Y por qué quería Dios acabar con los amalecitas, hermano?
Porque los amalecitas siempre iban a estar tratando de destruir a Israel. Amén, hermano. ¿Por qué tenemos que atacar radicalmente el pecado en nuestra vida, el pecado dentro de nosotros? Porque tarde o temprano ese pecado, hermanos, va a florecer, va a surgir de nuevo en nosotros, de manera de que Dios advierte que la destrucción de Amalek, la destrucción de los amalecitas, tenía que ser total. Cuando nosotros dejamos espacios o cosas que no somos capaces de poder sacar de nuestra vida, tarde o temprano van a florecer, hermano. Ténganlo por seguro. Acá Dios le da una orden y dice, ve pues, versículo 3, y hiere a Amalek y destruye. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo ahí? Mira Saúl, vas a ir y vas a destruir el rey de los pecados, al pecado mismo. Y no vas a dejar nada, absolutamente nada de lo que atiende a esto. Me llama la atención, a veces los jóvenes vienen a pedir un consejo. Me dice, hermano, ¿cómo dejo la pornografía? ¿Cómo dejo la masturbación? ¿Cómo dejo todas esas prácticas que tengo? Yo le digo, un milagro de Dios, pero tienes que ser radical. ¿Y cómo, hermano? Tirar la basura a las redes sociales. Tirar la basura a cualquier material pornográfico que tengas. Tirar la basura a cualquier pensamiento, cualquier cosa que te recuerde algo. Empieza a entregar, empieza a matar el pecado, empieza a hacerte la idea de que eso ya no te pertenece. Pero a veces, es que, hermano, fíjese que yo pues sí quité unas cosas, pero dejé otras. Cuidado. Amalek está ahí todavía y va a retoñar tarde o temprano. ¿Me explico, hermano? Así es, hermano. Amalek va a resucitar dentro de ti porque el pecado está allí dentro de ti. Y en la medida en que tú seas radical, en esa medida vas a tener el respaldo de Dios. Mientras tú no tomes decisiones en tu vida, nunca vas a salir avante ante el pecado. ¿Por qué, hermanos? ¿Y Dios no podía destruir a Amalek, pues? Dios viene, recordemos que no era un pueblo demasiado grande. Dios manda un rayo y hace un terremoto, así como destruyó Sodoma y Gomorra, y hubiera destruido a Amalek. ¿Pero por qué no fue Dios el que destruyó? Es que tenía que ser un hombre el que destruyera. Tengo que ser yo el que tome la iniciativa, ¿me entienden, hermano? Y la orden de Dios es, mata todo lo concerniente al pecado, recuerdos. Ahí las mujeres empiezan y algunos hombres a buscar el Facebook, el nombre de aquella que fue su amante, que fue su novia hace 20, 30 años. Y empieza ahí a ver qué pasó y surge. Y vuelve a retoñar el pensamiento, las aventuras, los momentos de placer que se tuvieron juntos. Y ahora con la mujer que tienes que te la hace cuadritos, empieza a surgir el retoño. Empieza a surgir el anhelo de fallar. Empiezas a tener una vida de amargura dentro de tu hogar. Empiezas a maltratar a tu mujer. Empiezas a hacer groserías en tu casa, a maltratar a tus hijos. Cambia tu carácter, cambia tu personalidad. Porque dejaste un retoño ahí. Por eso acá la radicalidad con que Dios le habla precisamente al rey Saúl es la orden que Dios nos da a nosotros en una forma personal. Dice, hermano, que yo tengo problemas con el alcohol. Ya dejé todo, pero solo tengo ahí mis botellitas de vino. Si tú tienes problemas con el alcohol, ni siquiera se te ocurra pensar de que puedes tener ni siquiera alcohol para curarte allí, porque tarde o temprano, cuando estés con la cabeza tupida, le vas a echar Coca-Cola al alcohol de medicina y te lo vas a tomar. Tenemos que ser radicales, ¿me entienden, hermano? Y en esa radicalidad vamos a encontrar el respaldo de Dios. Veamos acá entonces cómo Dios le dice, ve pues y hiere a Amalek, hiere al pecado. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños
y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, todo. Cualquier fuente que tú dejes, cualquier espacio que te pueda ubicar hacia la búsqueda del pecado, va a repercutir en una recaída en tu vida. Aunque vengas a la iglesia. Lamento decírtelo. Aunque vengas a la iglesia. Cuando este Amalek va tomando nueva vida en nosotros. El Señor Jesucristo habla precisamente de aquel hombre que dice que había sido libre y qué sé yo, y luego estando ahí alejado quizás de Dios, vienen unos espíritus, un espíritu y va y viene la casa vacía y llama 7 espíritus más, y el estado posterior de aquel es mucho peor que el de ahora. Hermanos, cuando nosotros dejamos puertas abiertas, va a florecer algo ahí. Necesitamos ser radicales ante Amalek. Cualquier esquirla, cualquier partícula, cualquier gen de pecado en nuestra vida puede reactivar nuestra desgracia. Amén, hermano. No es que fíjese que yo solo tengo mi amiguita o mi amiguito. ¿Y por qué si sos una viejita de 70 años, 80 años, necesitas tener un tu amiguito? No, hombre. Haz amistad con Dios. No encuentres el consuelo en un hombre o en una mujer. Que Dios sea tu consuelo. Que Dios sustituya todas las áreas débiles y de necesidad de tu vida. Eso necesitas. Eso necesito yo. Veamos entonces cómo muchas veces nosotros decimos, no, esto no es tan así. Yo creo que el hermano Edwin está exagerando. Pero el Señor está diciendo, mata vacas, mata ovejas, mata todo. ¿Por qué lo dice de esa manera tal? Porque sabe que todo lo que está relacionado con el pecado prolifera en cualquier momento y tiene gen de pecado dentro de él. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Miren qué fabuloso. Empezó a hacer muy bien su trabajo Saúl. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartados, salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos. Y total, hermano, la victoria fue perfecta. ¿Cuál fue el error entonces de Saúl, hermano? Que dejó vivo Amalek. Dejó vivo un rey por ahí. ¿Cuál es el error? Cuando no somos capaces, hermanos, y nos queda una amistad por ahí, nos queda un rescoldo por ahí de amistad con alguien en el mundo. Cuando la palabra es radical también en ese sentido. ¿Qué relación tiene Dios con Belial? Hermanos, cualquier semilla, por pequeña que sea, tarde o temprano, de pecado, va a reencarnar, va a renacer, va a crecer. Y como el corazón está dispuesto, porque seguimos siendo carne, porque el nuevo nacimiento es algo espiritual. Veamos acá entonces, hermanos. Y Saúl, que dice en el versículo 7, derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur y desde el oriente y Egipto, y tomó vivo ¿a quién? Agag. ¿Y a quién? Rey de Amalek. Algo quedó ahí pendiente, hermano. ¿Y por qué lo dejó vivo? ¿Qué es lo que pasa muchas veces en nuestra vida? Hay rescoldos todavía, hay riesgo para tu vida. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas. ¿Y no tenían que morir las ovejas, pues? Y el ganado mayor, y no tenía que morir ese ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros, y no tenían que morir, y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Ahí estamos. Ahora ya no chupo, ya no bebo, ya no fumo, pero
Hay cosas que no has sacado de tu corazón. Quizás cosas que no te parecen tan malas. Y es ahí donde, hermanos, el riesgo para nosotros ahí está. Hermanos, esto le costó el reinado al rey Saúl. Dios lo desechó. Ustedes lean ahí todo este pasaje. ¿Y qué pasó? Cuando viene Samuel y le dice, ¿y qué pasó? No, es que no es así, que el pueblo me dijo y qué sé yo hice de aquí para allá, pero bueno, no es tan malo, qué sé yo. Bueno, como hiciste esto y desobedeciste a Dios, aquí termina tu reinado. Y va a venir alguien mejor que tú. Dios es radical también. ¿Qué sucedió, hermanos? Vino Samuel. ¿Y saben qué hizo con ese rey Agar? ¿Se acuerdan? No. Dice que lo sacaron porque lo tenían ahí en un lugar. Lo sacó. Tráiganmelo aquí, dijo Samuel. Y delante del pueblo, ¿saben qué hizo? El profeta Samuel, que no era guerrero, dice que lo hizo pedacitos, hermano. Agarró y lo hizo cualquier cantidad de pedazos para acabar con la maldición de Amalek. Hermanos, de verdad, ¿qué tanto estamos haciendo? ¿Qué tanto hemos logrado? Si tú no lo haces, Samuel lo va a hacer. Si tú no lo haces, quizás Dios lo vaya a hacer. Por misericordia, a veces perdemos lo que no deberíamos de perder. Siempre Dios en su misericordia va a destruir el pecado y las cosas que para nosotros puedan ser valiosas. Dice que Dios hace como polía, así, lo más preciado del hombre. Dios puede quitarte lo más preciado. Y esto no te estoy asustando. Simplemente Dios quiere erradicar, sacar, destruir todo aquello que pertenezca a los amalecitas. De ti depende. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tantas cosas hay ahí que están en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué tantas cosas, qué tantas prácticas estás teniendo? Las costumbres de los amalecitas. Porque muchas cosas aparentemente no son pecado. Pero aún hay cosas ocultas. Pecados que solo tú sabes y solo tú manejas. Sácalos también. Si no los sacas, va a venir Samuel y los va a cortar en pedazos frente a ti. Eso hizo el gran profeta Samuel, hermano. El celo de Dios, porque Dios quiere que el pecado sea erradicado de nuestra vida. Si logramos entender estas cosas, hermanos, 2 Corintios 7:1. Dice, así que, 2 Corintios 7:1, así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, ¿y qué dice? Y de espíritu, perfeccionando la santidad, que dice, quiero que leamos juntos otra vez. ¿Cómo dice? Así que, amados, puesto que tenemos, limpiémonos de toda contaminación, que dice, hermanos, perfeccionando. ¿Qué es santidad, hermano? Apartarse de Amalek. ¿Y qué es Amalek? Toda especie de pecado. Amén, hermano. Aquí atrás, 6:4, 2 Corintios 6:14, ahí atrásito.
Oigan cómo dice la palabra. No os juntéis, dice, no os unáis, ¿qué dice? Quiere decir que no hagamos negocios. Aquí andan jovencitos y jovencitas que andan con unos mundanos allá. Y aquí los traen 2 días a culto y creen que ya los convirtieron. Y luego se casan allá afuera para ver si los convirtieron. Y ellas resultan yéndose. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros, ¿qué dice? Sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice la iglesia Avivando la Fe. ¿Quién dice? No son legalismos, hermano. Esto es real, es palabra de Dios. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, no lo toquéis. Y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros, ¿qué dice? ¿Saben por qué Amalek odiaba a los israelitas? Simplemente porque existían. Solo por eso. ¿Saben por qué Satanás quiere destruirnos con Amalek? Simplemente porque existimos. Porque somos un pueblo que tiene la esperanza de estar un día en la presencia de Dios. Solo por eso nos odia. Y puso a Amalek, este demonio, para que nos haga caer, para que nos destruya. Vamos a orar, Señor. Analiza. Si juegas con el pecado, juegas con tu vida. Y si no erradicas el pecado de tu corazón, de tu casa, de tu familia, tarde o temprano tendrás la maldición. Destruye a Amalek. Destruye a todos los demonios. Saca de tu casa, saca de tu corazón toda especie de ídolo, toda especie de maldad. Y dile, Señor, aquí estoy. Quiero renunciar. Yo sé que me cuesta, Señor. Jóvenes, yo sé que cuesta salir de esas esclavitudes, de la fornicación, cuesta salir de la pornografía, cuesta salir de las redes sociales, cuesta salir de la provocación, cuesta salir del sistema. Solo tienes que dar un paso y es decirle, Señor, por ti voy a dar este paso. Dame las fuerzas. Si Dios te ha hablado en esta noche y quieres pedirle a Dios un cambio y quieres entregar algún pecado en tu vida, yo te invito a que te pongas de pie esta noche. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus decisiones? Yo sé que no es fácil. Órale a Dios ahí donde estás. Si has pecado, solo pídele perdón a Dios.
Confiésale al Señor tus faltas, tus pecados. Dice la palabra que si confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Aleja de ti todo lo que pueda hacerte caer. Proponlo en tu corazón esta noche. No le des tregua al enemigo, te va a destruir. Yo sé que Dios nos está haciendo conciencia y el riesgo lo tenemos todos, por jóvenes, por viejos, por niños, por hombres, por mujeres. Satanás siempre encuentra, porque ataca por atrás, ataca en la retaguardia, ataca a traición. Clama al Señor en esta noche. De todo tu corazón. Abre tus ojos. Abre tus oídos a la palabra bendita de Dios. Para que el enemigo no te tome por sorpresa. Está atento a la atalaya. Está atento a la palabra. Está atento a la profecía. El enemigo es real y quiere destruirte. Aleluya. Clámale ahí donde estás, de todo tu corazón. Y dile: Señor, renuévame. Ya no quiero ser igual. Porque todo lo que hay dentro de mí tiene que cambiar. Todo lo que hay dentro de
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Esta hora, Señor, y te pido, Dios mío, que nos des el ánimo, la fortaleza, que nos des la fe suficiente, Señor, ese ánimo que necesitamos, Señor, para derribar, Señor, el pecado de nuestra vida, Señor, poder decir no, Señor, a cualquier propuesta, Señor, del enemigo. Aleluya, gracias, Señor. Quiero dar un paso esta noche. Quiero dar un paso esta noche, Señor, para poder, Señor, recibir tu ayuda, Señor. Danos la oportunidad, Dios mío. Aleluya, gracias. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse. Quizás Dios quiere bendecir tu vida. Quizás Dios quiere bendecir tu familia, es lo más seguro. Porque Él tiene, dice, pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Pero quizás nosotros estamos deteniendo la mano de Dios para tener más bendiciones. Dios quiere prosperarte en tu vida espiritual, aún en tu vida material. Dios quiere verte próspero. Dios quiere bendecirte. Pero para bendecirte necesita alguien que de verdad pueda funcionar para bien y no para mal. Quizás una bendición económica te puede ser más tu ruina. Cualquier tipo de bendición, si no se da el cambio en tu vida, en lugar de ser de bendición, va a ser de maldición. Dios quiere bendecirte. Pero quizás hay alguna especie de pecado en tu casa. Algún anatema, sácalo, destrúyelo en el nombre de Jesús. Destruye a Amalek y vivirás. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. La paz con cada uno de ustedes. Estamos despedidos. Hay un anuncio. Este mensaje ha sido presentado por Iglesia Avivando la Fe. Le invitamos a seguirnos los días lunes a las 7:30 de la noche con preguntas y respuestas para jóvenes en nuestra fanpage Luminares de Cristo. Martes a las 7:45 de la noche con nuestro estudio bíblico en todas las plataformas virtuales de Avivando la Fe. Miércoles a las 7:15 de la noche, nuestro servicio general transmitido en todas las plataformas virtuales. Jueves a las 7 de la noche, servicio de hermanas únicamente en nuestra fanpage de Facebook Avivando la Fe. Viernes a las 7:45 de la noche con nuestro servicio general transmitido en todas las plataformas virtuales de Avivando la Fe. Los domingos a las 10:30 de la mañana iniciamos con nuestro servicio general transmitido en todas nuestras plataformas virtuales de Avivando la Fe. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.